Bien, como ustedes saben, buen día y que Dios los bendiga en esta semana, que sea muy buena para ustedes y que se sacrifiquen, siguen luchando por sus objetivos. Tenemos una primera parte que con esto vamos a terminar hoy y la próxima clase vamos a empezar con gametogénesis, es decir, la formación de las gametas para luego estas se transformen en maduras y tengan la capacidad de ser células altamente especializadas y formar un nuevo producto. Terminamos con estos conceptos preliminares de genética, que creo que son los más usados, los que van a tener ustedes dentro de su vida profesional. Y entonces es bueno que vayan haciendo su glosario, seguramente con Carlos, y las han tratado de hacer los grupos de prácticas y también el tema de los glosarios que va a controlar Carlitos. Bien, vamos a arrancar con mutación. ¿Qué es la mutación en realidad, no? Si nosotros desde el orden superficial decimos que es mutación, rápidamente tenemos que apelar a una palabra, una frase que es cambio, transformación de las estructuras. No solamente corporales, aquí viene el tema por una parte, no solamente eso, sino cambiar otras estructuras, volverlas de otra manera a la original. Me explico. Si una determinada célula se reproducía rápidamente en un día 10.000, esa misma célula nosotros podemos hacer mediante los trabajos de laboratorio in vitro que se reproduzca 20.000 por día. Entonces, miren, hay un cambio superficial de la estructura anatómica de las células, además del contenido cromosómico, fundamentalmente ADN, secuencial ADN, pero también al mismo tiempo desde el punto de vista molecular profundo. No solo anatómico, lo que se ve, sino también profundo a nivel molecular. Entonces, yo tengo un razonamiento, fíjense, este es mi razonamiento de lo que yo he leído y de lo que yo interpreto y de lo que durante toda mi vida, digamos, a esto puedo complementar una serie de hechos, digamos, ejemplos. Entonces, reitero, ese es un concepto mío. Seguramente ustedes van a leer, yo creo que razonen y también tengan el concepto suyo, porque si nosotros, vuelvo a insistir, memorizamos, nos olvidamos. Entonces yo tengo que tener razonamiento, nada más que razonamiento y un poco de memoria en algunas cosas, para emplearlo posteriormente en mi conceptualización, cuando tenga esa oportunidad de hablar con médicos o tener otra chance de disertar alguna conferencia, porque de ustedes van a salir conferencistas, de ustedes van a salir los especialistas en el futuro inmediato. Entonces, mutación es el cambio, la transformación. Entonces, a eso yo le voy a añadir dos palabras, una que es a nivel profundo, es decir, molecular, que interviene el DNA secuencial, y el otro superficial, la modificación de las estructuras anatómicas, de las estructuras funcionales, fisiológicas, anatómicas de las células. Se transforman. Miren ahí, por ejemplo, en un instante vamos a ver que este adenovirus, este coronavirus, se ha transformado, ¿no? Lamentablemente, porque ahora tenemos realmente problemas muy serios. Están hablando los científicos de que te colocas la vacuna y baja la eficiencia de la vacuna, es decir, ya no es tan eficiente al 95%, que era la Sputnik, que es, digamos, la más aceptada en el mundo entero, y las vacunas inglesas también, pero en esta se ha modificado el RNA, es decir, el RNA secuencial, el que prácticamente transcribe la información que tiene este coronavirus. Y entonces, al tener esta modificación, hay nuevas cepas. A esto le llamamos la mutación.
y anatómicamente se ha reforzado con una capa de lípidos anatómico. Funcional el RNA. Entonces, ha cambiado su conducta porque ahora no solo va a atacar a las personas más débiles, sino también a las otras, a los jóvenes que tengan algunas deficiencias. Cuando uno está joven generalmente no tiene ninguna enfermedad, camina tranquilo y no tiene ningún problema, pero a medida que pasa el tiempo uno va adquiriendo enfermedades metabólicas propias, otras de la edad y otras por haber abusado de algunos elementos como el azúcar, por ejemplo, que produce la diabetes. Entonces, ahí tenemos un concepto de mutación. Quiero que lo conozcan bien, por eso voy a hacer alguna pregunta, no sé si ustedes están de acuerdo con esto. Sí, ¿quién está? Adelante. Sí, doctor. Estamos razonando entonces esto, ¿no? Ese cambio, esa transformación, que quiero que la conozcan y que seguramente me están escuchando bien. Cambio, transformación, pero no solamente superficial, sino en el aspecto profundo molecular del DNA secuencial. Hay un cambio, una transformación. Y este cambio y transformación sigo añadiendo para que ustedes sigan añadiendo en sus conceptos. Este cambio puede ser benévolo, es decir, en beneficio de la sociedad, y este cambio también puede ser con otros fines. Aquí puede partir la guerra bacteriológica, aquí puede partir esa guerra que ya dejaría de lado a los soldados que se preparan para cuidar las fronteras y defender la patria. Porque incluso, esto no puedo aventurarme, pero tampoco puedo, digamos, tener una afirmación contundente, pero las voces disonantes, esas voces que estudian y esas voces los científicos y algunas otras voces, seguramente han escuchado ustedes de que esto ha sido creado por los chinos para destruir a ellos, ¿no? Porque son gran cantidad y que a las razas, a las personas que están enfermas, perdón, a las personas que están enfermas, a las personas que no sirven, a los ancianos. Eso hablan en el, digamos, en una forma no explícita públicamente, sino van sonando voces que se trasladan de una voz a otra, no es una forma pública. Miren, entonces, este cambio, esta transformación puede tener muchísimos problemas, pero también al mismo tiempo puede ser beneficioso, porque podemos aplicar, digamos, este cambio, esta transformación en la formación perfecta de los dientes, ¿no? Aplicando algunos elementos químicos profundos, pero también en, en los elementos naturales como son verduras, frutas, tratando de acelerar el proceso de crecimiento y desarrollo de una estructura en beneficio de los alimentos que se pueden proporcionar a una población. Los transgénicos, ustedes ven, hay varios que en este momento nosotros dicen, ay, no queremos transgénicos, fuera los transgénicos, y sin embargo somos los primeros en comer los transgénicos. Estamos ya sumergidos en ese mundo porque nos envían de Chile, tenemos productos que llegan de ahí fundamentalmente de Chile. Ustedes saben que es una costa amplia Chile, pero que también tiene pequeños valles en esa franja que está relacionada con el Pacífico. Y ahí es donde los científicos chilenos han producido, por ejemplo, Bolivia es una maraña de selva que no la sabemos aprovechar para nada, absolutamente. Tiramos fruta, ustedes viajan al Chapare, viajan a los Yungas, y verán que la fruta está tirada. En cambio, en otros países como Chile, no. Todo se exporta, lo mismo pasa en Ecuador. Creo que en los últimos años un poco esto se ha modificado.
donde Bolivia ha tratado de ordenar este factor. Tenemos una fruta natural. En cambio, otros, fíjense, por eso comparo con Chile, que tiene una franja todo a lo largo del Pacífico, con rocas y todo aquello, pero que también tienen pequeños valles, donde en esos pequeños valles, incluso tienen, creo que exportan mayor cantidad de carne que nosotros. Claro, porque lo aprovechan todo. Nos falta eso a nosotros y el día que lleguemos a consolidar esos detalles que son tan importantes, seguramente seremos importadores de carne, seremos además los mejores en la ciencia también, porque si hacemos esos cambios, podemos exportar y además demostramos al mundo que somos capacitados. Ahora, cuando nosotros hablamos netamente de nuestra profesión, de la odontología, vamos a ver que la mutación, el cambio, la transformación también se puede realizar mediante los emisores que son particulares, los genes Vox, que se han puesto de moda en el Japón y que en este momento tratan, o ya creo que ya lo lograron, una tercera dentición. Vamos a recordar que el ser humano tiene una primera dentición primaria o caduca y una segunda dentición que sería la definitiva, la dentición definitiva donde perdemos piezas dentales y ahí intervenimos nosotros, los odontólogos, por reparar con prótesis, implantes y una serie de hechos desde varios puntos de vista, ¿cierto? Los puntos de vista estéticos, pero los otros, que a partir de los 50 años, a mí tanta la estética ya no me interesa, quiero comer, ¿no? Y hay los otros chicos que son desde el punto de vista estético. Pero hay otros que tienen 50 años, quieren comer y quieren estética, es decir, ya hay ahí una serie de delineamientos en las personas a lo largo de los años que cumplen. En odontología se trata de crear mediante esta mutación, es decir, molecular, es decir, el DNA secuencial, el código genético y el mapa genético, se ha tratado de crear una tercera dentición con los genes Vox, que en este momento no están de boga, porque hay tantos problemas en el mundo, pero que siguen los investigadores, genetistas especialmente, craneofaciales, están en busca de una tercera dentición. A ver, han hecho experimentos, han hecho biologías comparadas con los peces, ¿sí? Que parecen aproximarse porque tienen los surcos branquiales, los arcos branquiales que el individuo al llegar a un desarrollo primario de un ser humano también tiene estos mismos arcos branquiales que tienen una característica, no una cabe, que se forman a nivel cervical y que posteriormente tienen que cumplir una función embriológica, fisiológica y luego tener la posibilidad de cerrarse. Y en los mamíferos, en los pescados, en los peces fundamentalmente, y en los tiburones, ahí está el detalle, en los tiburones, esas branquias permanecen como un elemento fundamental para captar el oxígeno y para eliminar el líquido que suele introducir este animal. Entonces, a partir de este elemento que el tiburón puede tener 1, 2, 3 y 4 denticiones, se ha tratado de hacer un estudio muy profundo para llevar a cabo, digamos, una coincidencia en lo que puede haber en el nivel profundo molecular con el ser humano. Llegando a las conclusiones determinantes de que sí se puede. Incluso creo que ya hay algunos que han creado piezas dentales individuales en la tercera dentición. Estoy hablando de los incisivos centrales, que son elementales para la estética, que han sido renovados como una tercera dentición, lo cual hasta antes era un sueño, una utopía, lo mismo que los implantes. Cuando uno hablaba de implantes era un sueño, era una utopía, decía, pero ¿cómo los implantes? ¿Cómo van a ser los implantes? Entonces luego me pasaron los años y uno analiza y los implantes ahora son prácticamente para un odontólogo especializado, cotidianos, es decir, implantes, sí señor,
estudia hueso, hace una serie de elementos y la práctica, la cirugía bucal y pronto puede colocar un implante. La tercera dentición es el tema, ¿no? Esa tercera dentición que se la logrará consolidar, porque todavía está en etapa de consolidar, evidentemente no lo sabemos. Los científicos lo están haciendo por debajo y seguramente en un determinado momento tendremos alguna, seguro estoy, que vamos a tener muchas novedades. Seguro, esto es seguro. A partir, además, saben, el organismo puede regenerarse a partir de las células madre. Esas células madre que nos encontramos en las células, en los grupos celulares, en el disco germinativo trilaminar, en el mesénquima, células madres que se van forjando, que van desarrollando lentamente en cada una de las estructuras, en las articulaciones, en los músculos, células madres que son recuperadas y células madres que son implicadas no solamente en esta tercera dentición, sino también como consolidación de los elementos artificiales como son los implantes. Se utiliza plasma de células madres, hay especialistas que utilizan y que permite una adhesión, una coherencia totalitaria en el elemento extraño, eh, cuando adquiere la consolidación total, este elemento de el implante, se suele decir que hay histofilia, que hay histofilia, que hay histofilia. ¿Y qué es la histofilia? Es que el tejido que es extraño, que viene de otro lado, que puede ser un metal, el titanio, vamos a suponer, convive con el tejido bucal, convive con los tejidos, con la encía, con el hueso y con toda la estructura de la cavidad bucal, convive y además de convivir, se convierte en un tejido más de esta estructura en la cavidad bucal, la histofilia. Convivir, compartir, adaptarse y luego intervenir en los procesos fisiológicos de la masticación. Entonces, como ustedes ven, esta mutación es un cambio en la secuencia del ADN, como les había ya hablado. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia de ADN durante la división celular. La exposición a las radiaciones ionizantes o las sustancias químicas denominadas mutágenos o infección por virus, ahí podemos aplicarlo al coronavirus, ¿no es cierto? Nos van a cambiar, nos van a transformar. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en una etapa con la vacuna, vamos a tener un cambio, una transformación en el que se vacuna, porque ya ese virus no va a ser tan agresivo con nosotros. Entonces tendremos una transformación en la mutación, fundamentalmente la copia del ADN secuencial. Ahora, cuando están hablando aquí, fíjense ustedes, para su análisis también, quiero que tengan ese análisis, cuando hablan de errores, ¿cierto? En la copia del ADN, porque pueden haber el ADN, recordemos que el ADN primero es 4 DNA tetraploide, 2 DNA, y finalmente 1 DNA ADN, ¿no es cierto? Recuerdan, el proceso molecular profundo, tetraploide, 4 DNA, 2 DNA, 1 DNA, un DNA que va a producir de la madre y el otro que va a producir el padre, para llegar al 2 DNA y luego de duplicación 4 DNA, 2 DNA y 1 DNA, o sea, toda la vida. Y en eso, de tanto haber eso, puede haber errores en la copia del DNA. Espérenme un poquito, por favor, porque mi garganta está muy seca.
Bien, entonces, como vemos, esto de la mutación es un concepto muy amplio, muy largo, ¿no? Además de estos cambios, no solamente puede operar la mano del hombre, es decir, las células madres, sino también, fíjense ustedes, las radiaciones ionizantes que pueden producir estos errores, ¿no? A ver, en el caso nuestro, por ejemplo, creo que debemos ser los que utilizamos mucho mayor la cantidad de veces los rayos Röntgen, los rayos X, para tener un diagnóstico definitivo. Cuando hay piezas que han perdido vitalidad, lo primero que vamos a hacer es tomar una radiografía para ver si hay lesiones alrededor del diente. Nosotros decimos apicales, puede haber quistes, puede haber solamente un absceso, puede haber resorción. Escuchen bien lo que estoy hablando y anoten eso. Puede haber resorción ósea. Entonces, con los rayos X nosotros determinamos y utilizamos mucho. Tenemos gran utilización diaria de los rayos X. Por lo tanto, ¿por qué no podemos producir un error en el DNA de esa persona y luego que después de un tiempo, habíamos hablado del gen recesivo y el dominante, después de un tiempo puede producirse una lesión, ¿no es cierto? Entonces tenemos las radiaciones ionizantes, que no solamente son esas, hay otro tipo de radiaciones también. Si ustedes van a repasar la literatura, es muy triste ver la bomba atómica que fue lanzada por los norteamericanos sobre Hiroshima y Nagasaki, dejando realmente devastada una ciudad, pero más allá de aquello, dejó estas radiaciones que han pasado al tiempo y al espacio, 100 años siguen durando, es decir, que los japoneses tienen tendencia, por ejemplo, algunos tienen el gen recesivo y gen dominante, que habíamos hablado anteriormente, que los genes recesivos comienzan a aparecer permanentemente, con lesiones, por ejemplo, en óseas, osteoporosis, con lesiones a lo que a nosotros nos interesa, paladares hendidos, labios fisurados, piezas dentales hipoplásicas, con muchos problemas bucales, con muchos problemas además del desarrollo del maxilar superior e inferior. Entonces, estas sustancias químicas, aplicando a nuestro concepto, son mutágenos, que forman parte de esa mutación. O por infección de virus, que también transforman nuestras estructuras. Bacterias, virus que transforman las estructuras de nuestro cuerpo y que se van guardando en el caso de los genes recesivos y que diaria y cotidianamente pueden ser transportadas desde el punto de vista molecular profundo y que tiene como, digamos, una función primero de defenderse el organismo en el cambio. Hay una serie de transformaciones secuenciales profundas del DNA. El organismo se defiende a través de las moléculas. Y también del otro de que estas enfermedades nos han permitido tener una visión amplia de lo que podemos tener como un problema mundial, como una pandemia. No sé si ustedes, yo por lo menos a lo largo de los años que tengo como profesional odontólogo y como docente fundamentalmente de la universidad, es que yo escuchaba generalmente que había una primera fase de estos virus que no atravesaba más de una ciudad, pero luego atravesaban una y otra ciudad y se convertía en pandemia. Primera en mi vida, ves que cuando ya llevaba bacteriología y parasitología decían pandemia, me parecía un término utópico, porque se refería que esta pandemia era ya grupos, eran ciudades, eran países que estaban sumergidos en este cambio, en esta transformación. Ahora miren, quiero ver este cambio profundo, porque ustedes saben que las características de un individuo están en los genes y los cromosomas, el genoma y el genotipo, ¿no es cierto? Aquí vemos genotipos. Ya después de sufrir mutaciones genéticas en los diferentes cromosomas, además hormonas. Vean ustedes que, por ejemplo, vemos la polidactilia, ¿no es cierto? Ahí tenemos, en vez de tener 5 dedos, fíjense, tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos 16. Y fíjense en las manos, tenemos los 3 fusionados y tenemos 3 lateralmente, donde está el dedo gordo, el índice y el meñique que tenemos al costado. Hay una mutación. Esta mutación puede ser, vuelvo a insistir, por esos cambios ionizantes, radiaciones ionizantes, pero también no solamente por eso, también pueden haber los factores ambientales. Ustedes saben, han debido ver que en el último tiempo el sol se ha comenzado a tener mayor preponderancia y fuerza, también puede ser un elemento ionizante, radiación, que puede producir también esos cambios. Hay otros cambios, los ambientales, en los vientos, los cambios permanente de temperaturas, y todo aquello son elementos mutágenos que producen estas mutaciones genéticas. Vean, tenemos un individuo con el rostro con gran cantidad de vello en toda la cara. Imagínense tener esto, ¿no? Para el individuo que tiene. Es viable, el problema es que es viable, el tipo vive. Te puedes afectar la barba, ¿no? Donde habitualmente está ubicada, pero ya en la nariz, en los pómulos, creo que es sumamente complejo, difícil de solucionar este problema. Además, genéticamente, miren, dicen, no, yo pongo y me voy a depilar. Pero genéticamente no desaparecen. Todo el tiempo van a persistir ahí hasta que el individuo muera. Es decir, está sujeto a una serie de hechos, primero propios de uno mismo, psicológicos, que baja tu estima personal, y la otra, la estima que va hacia el medio ambiente, que la gente todo el tiempo anda hablando, y entonces el individuo es relegado social. Vean al otro lado, vemos a un perro, ¿no? Con diferentes características. Miren, lo han debido han debido darles algunos andrógenos, quizás, que son también, en algunos casos, actúan con mutaciones, que pueden ser benévolas y otras, como les dije, que son inexplicablemente y que tienen unas lesiones muy profundas, como en este caso de este animal que estamos viendo acá. Y vemos que tienen los músculos muy gruesos, aumentados, su masa muscular. Y esto es un cambio porque su dueño o otras personas quisieron seguramente tener un perro más grande, más fuerte, al cual le dieron de comer algo, le dieron algunos elementos mutágenos que ha producido este fenómeno, que tampoco es viable, porque este producto, más allá de tener una masa muscular así de esa estructura, más bien, en vez de producir un individuo que tenga mayor cantidad, reduce la vida y reduce también su capacidad de una vida normal, es un individuo normal. Estos elementos mutágenos también, fíjense, va en un gato, vean, fíjense que es bicéfalo, ¿no? Tiene 2 cabezas. Generalmente se van a producir por los rayos ionizantes, ¿no? Los Röntgen, los rayos X, pueden producirse, es un factor. Hay otros elementos también que suelen producir estas malformaciones. En Bolivia, netamente relacionadas con la desnutrición, la mala alimentación y las aguas que se detoxican generalmente. Y tómenlo en cuenta este detalle tan importante. Esas aguas que se detoxican después de haber lavado una mina, hay una serie de hechos, utiliza mucho el agua, ¿no es cierto? Incluso en la espalda de los mineros. Por eso cuando uno mira las minas profundamente, los socavones, y ve el trabajo de los mineros, realmente es un dolor que causa en el alma, porque realmente los mineros, para ganar su dinero, y estoy hablando de épocas pasadas, ganaban muy poco porque después ya los mineros les dieron el lugar, pero para ganar unos pesos tendrían que haber puesto en su espalda mucha cantidad de agua fría porque se calentaba, y esto daba rápidamente una enfermedad pulmonar más asociada a los polvos que existen en las minas, la silicosis.
pero hoy que ha cambiado totalmente hoy. Pero es uno de los cambios, es uno de los mutágenos, fíjense también estos elementos que transforman y cambian. Nosotros este análisis del bicéfalo, podemos ir rápidamente entonces a buscar las células. Tenemos un capítulo aparte que quiero que también lo tomen bien en cuenta, que posteriormente, cuando tengamos nuestra exposición del desarrollo craneofacial, vamos a hablar, por supuesto, de los arcos aórticos. Y vamos a ver que hay un elemento anatómico principal que es la cresta neural, que nos va a proporcionar todos los elementos relacionados con la formación del macizo craneofacial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier elemento que ataque a la cresta neural tendrá repercusiones a nivel de la formación. Por ejemplo, les voy a dar un solo ejemplo de los labios, el labio fisurado, por ejemplo. O les puedo dar una prognatia, retrognatia, le puedo dar agenesia, lesiones en los maxilares, en la articulación, que provienen precisamente de esto. Por lo tanto, fíjense, nuestro análisis profundo, nuestro análisis analítico, ustedes tienen que comenzar a pensar en ese análisis profundo, como es la cresta neural, que van a leer seguramente. Este capítulo lo tienen, miren, por eso les decía que no compren ningún libro, y que este análisis profundo lo tienen en Lucio Dávalos Crespo. Busquen ahí crestopatías, seguramente en la biblioteca virtual, crestopatías o la cresta neural. Verán que todos los ganglios y especialmente la formación del macizo craneofacial está relacionado netamente con esta cresta neural, que puede ser agredida, que puede ser modificada por los agentes mutagénicos. No sé si alguien quiere algo, pregunta, no sé. Jugamos con ustedes y vamos a seguir hablando de esto que es apasionante, la genética, pero que en realidad hay que tener un estudio muy profundo. Doctor, disculpe, ¿qué libro dijo que buscáramos en la biblioteca virtual, por favor? Lucio Dávalos Crespo. Embriología de Lucio Dávalos Crespo. Ahí están crestopatías. Gracias, doctor. Nada más. ¿Estamos siendo bien? Doctor, una pregunta. Sí, dale. Cuando existen malformaciones, especialmente en animales, como lo vemos en la imagen del pequeño gato con dos cabezas, ¿hay alguna posibilidad de que esta mutación que se haya adherido al ser vivo pueda vivir más tiempo? Porque por lo que yo sé, cuando nacen así, mueren segundos, minutos o tal vez días después de nacer. Muy buena observación, bien. Así tienes que comenzar tu análisis, a preguntarte, y merced a tu estudio y la clase que yo les brindo, les facilito algunos datos, tienes que sacar tus conclusiones. Generalmente cuando existen estos cambios trascendentales, le diremos, porque son de mucha trascendencia, trascienden después, los individuos que han sido modificados tienen dos tipos de conductas fundamentalmente. Unos que mueren instantáneamente, que no son viables, que pueden ser aberraciones, no, inmediatamente no, puede ser un daño estructural en los cromosomas, o puede haber otro tipo de conductas respecto de los cromosomas somáticos, generalmente mueren instantáneamente. Hay otros, fíjate, como la ciencia, ¿no? Que los japoneses, evidentemente, son genios y figuras en esto, que hacen que este individuo tenga, digamos, mayor fuerza y tenga vitalidad, y pueda llegar, digamos, a una edad más o menos aceptable. Puede llegar. En algunos de los casos, depende. Por ejemplo, en esto de las masas musculares, tú claramente has debido observar y debes estar comparando seguramente con algunos otros individuos. Fíjate lo de Rambo, por ejemplo, él era un individuo que utilizaba muchos andrógenos y mantenía su musculatura todo el tiempo con su alimentación, y esos siempre estaba con esos elementos hormonales que le permitían tener una masa muscular envidiable.
Pero este individuo ha ido cayendo en otros aspectos, o sea, sigue vivo él, creo que tiene 65 o 70 años, no sé, pero ya él ha decaído totalmente así, utilizando estos elementos que transforman, que te cambian, que en tu estructura corporal. Esos digamos que son benévolos, como les había hablado, y los otros que son nocivos, que en este caso de este perrito, que lo había seguido en este libro de Daniela Quesada, que ustedes también lo pueden tomar como referencia en el internet, que ese perrito, después de que fue, porque este fue inyectado con andrógenos y con algunos otros cambios, o con algunos otros elementos medicamentosos que fortifiquen su capacidad, en vez de alargarle la vida, el perro falleció, como tú dices, si no rápidamente, falleció en el tiempo que no debía hacerlo. Es verdad lo que tú estás afirmando. Y partimos también de la oveja Dolly, ¿no? La oveja Dolly que ha sido clonada, que ha sido transformada, un cambio, una transformación, pero fundamental, que tampoco ha podido tener una vida, digamos, ha durado muchos años, ¿no? Ha tenido problemas articulares en el corazón, etcétera, y falleció inmediatamente. O sea, no hay perfección en esto. Existen perfecciones en otro tipo de estudios, y esperemos que sea en la tercera dentición, ¿no? Así ustedes serán genetistas y serán dentistas de tercera generación también, y tendrán la tercera dentición. Yo les recuerdo, miren, me quedaba perplejo, anodadado, y decía, yo quiero ser esto, cuando un profesor vino, el doctor Kanitz, vino de Alemania a darnos una clase en la facultad de implantología. Quedé anodadado, quedé impactado. Yo quería ser implantólogo. Y miren, en esa época era pues un sueño en Bolivia, porque era el único que ha dado la clase. No había otro en Bolivia, que ese alemán era el único. Y miren, han pasado, les digo, 30 años y miren lo que estamos, ¿no? Todo el mundo, mire, yo a mi edad, no, también era más joven, debe ser unos 8 años. Digo, ¿cómo no voy a poder estudiar implantología? Y voy a una universidad y me inscribo y con los chicos jóvenes que estudiaban implantología, mis alumnos algunos, y estudié implantología en medio de ellos, ¿no? Y ahí he observado que es cambios trascendentales que tiene esta ciencia. Te respondo, concreto, le quita la vida a algunos individuos muy rápidamente y a otros les puede alargar la vida, pero de una manera muy cruel, porque tienen algunas otras enfermedades fisiológicas, patológicas que puedan presentarse en su organismo. ¿Qué tipo de mutaciones existen ahora, no? Entonces, tenemos que saber qué tipo de mutaciones existen. Entre los tipos de mutaciones tenemos las génicas, es decir, estamos hablando de la genética netamente, ¿no? O sea, de la unión de las dos células, además de la formación de las células madres, de las células primordiales que hablamos, porque estas células primordiales tienen que unirse y luego tienen que traslocar, tienen que determinar su cromatina, intercambio de cromatina, y hay un término que emplean los norteamericanos que se llama el crossing overs, cuando el mayor cantidad de intercambio entre las células homólogas, entre los dos cromosomas homólogos, intercambian el material génico. Ahí hay algún problema de traslocación, o puede haber una delección de los cromosomas, de un rompimiento, o puede perder un brazo, o puede tener otro problema estructural que nos va a determinar, fíjense, este niño que es un albino, pero fíjense más aquello del albino, vean la coloración de los ojos, que tiene un rojo, vean, es rojo, exactamente rojo, y que por supuesto cuando sale a la luz solar o cuando va a otro lado es imposible de vivir. Entonces esa es una lesión profunda genética. Vamos a las cromosómicas estructurales. Estamos hablando de la estructura de un cromosoma, ¿no es cierto? Tenemos ahí un cromosoma. Vamos a suponer que este cromosoma voló por factores
Ustedes vuelvo a insistir, vuelven atrás. ¿Cuáles son los factores? Yo dije uno ambiental, ¿no es cierto? Y otro diga ionizantes, radiaciones ionizantes. Y nosotros tomamos en cuenta las radiaciones ionizantes, tenemos a los rayos Röntgen o los rayos X. Entonces, tomo una radiografía y mi mala suerte, hago una delección o una fractura o un rompimiento de un cromosoma. Y lamentablemente, justo en esta célula altamente especializada de la mujer y esta del otro hombre, el espermatozoide, justo está ahí. Se unen y entonces estas lesiones estructurales van a repercutir en esto. Mire. Una transformación cambia, una mutación tremenda de un producto que no es viable. Un producto que nace TIC y es desechado. Las madres inmediatamente tratan de ocultarlo. Digo, antes lo trataban de ocultar, no sé si ahora será así, la verdad no puedo afirmarlo porque no estoy, ya hace tiempo que no voy al hospital, asistía mucho a los partos. Entonces, las mamás que a veces tienen un aborto con problemas de labios fisurados no quieren que la gente se entere. Es un perjuicio que tenemos, incluso creo que yo lo tendría, que debería ocultarlo. Decir, sí, como sí, todo bien, pero dentro de mí mi alma está lesionada. Y pueden producirse este tipo de nacimientos que son realmente muy lacerantes para la mamá y el papá, que nunca más quieren tener un hijo, ¿no es cierto? Y hay que hacer un estudio profundo, por supuesto, buscando el árbol genealógico, buscando los factores que han producido este tipo de lesiones, estas mutaciones, que son, miren, estructurales, que son estructurales de cromosomas y que son estructurales anatómicos al final de la formación de este producto. Las otras, las genómicas, recuerden, genoma, ¿no es cierto? Genoma, están escuchando el genoma, genómica, que significa de cuerpo, ¿no es cierto? Todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces tenemos cromosómicas, numéricas o genómicas. Pues vamos a hablar de que tenemos una aberración aquí, tenemos X y tenemos X, una aberración de numérica, que el producto nace. Pero mire, con estas características físicas, fundamentalmente hagan énfasis en la implantación de los ojos, que están lateralizados, lejos de la línea media por una parte, pero más allá de aquello, el cerebro tiene un mal funcionamiento, es un retardado mental, y vemos ligeramente una macroglosia, una macrostomía, no macroglosia, macroglosia sería la lengua, una macrostomía, estoy hablando de cavidad bucal, la boca grande, y vean, seguramente que en las piezas dentales hay realmente una mala formación, con una imperfección hipoplásica del esmalte, una genesia, una poligodoncia, una desviación de las piezas dentales, una serie de hechos que nos dan estas alteraciones numéricas en los cromosomas. Alteraciones numéricas, aberraciones, que pueden también ser no solamente aumentadas, mosaicismo, sino puede haber una monosomía, es decir, tendremos, en vez de tener esto, tendremos 0, en vez de esto tendremos 0, y estos productos son viables, pero tienen poca existencia. Mueren rápidamente especialmente, claro, por los cambios fisiológicos que el organismo por naturaleza puede tener. Ya tenemos un esquema, ¿no? Aquí, para nuestro análisis del tipo de mutaciones. Este esquema va a repercutir fundamentalmente en el aspecto de las células afectadas. Ustedes saben que el organismo tiene muchas células, neuronas, musculares, hepáticas, cardíacas. Hay grupos celulares importantes que constituyen la estructura de un ser humano. Por lo tanto, vamos a tener que las mutaciones se pueden producir, miren, fíjense, en las células germinales. Voy a hacer un breve repaso de esto para que ustedes vayan metiéndose, porque en gametogénesis, y luego la primera semana, y junto con Carlitos también vamos a dilucidar todos estos hechos, porque ya va a entrar con sus clases de reforzamiento y de aquello para que ustedes vayan aprovechando mayor esta cátedra. Los arcos, aquí tenemos arcos faringios, tenemos el primer origen del ojo,
el oído y tenemos aquí la probable boca. Ya. El cordón umbilical y tenemos aquí la placenta. Entonces, en esta estructura vamos a tener el intestino anterior y el intestino posterior. Así de esta manera más o menos, ¿no? Entonces, este sería el intestino anterior, que sería la cabeza, intestino medio y el intestino posterior. Bueno, entonces en la pared posterior superior de esta estructura, a nivel de la cloaca, pared posterior y superior, vamos a encontrar una proliferación intensa de glóbulos celulares, células madres, que migran hacia las gónadas que están situadas aquí. Gónadas son glándulas sexuales primitivas. No se diferencian, por eso se llaman gónadas, es decir, no diferencian en un pene tampoco de una vagina. Por eso cuando tú ves un producto que está en etapa de crecimiento, ves y no puedes tener el sexo. El médico te dice, venga más o menos al tercer mes, donde claro, ahí podemos ver el pene, podemos ver la vagina, mediante la ecografía y determinar el sexo del individuo. Mientras tanto, no estamos a nivel molecular, profundo, y en plena etapa de formación de las células germinales. Estas células germinales, por los rayos ionizantes, factores ambientales y otros que son idiopáticos, los idiopáticos quieren decir que son desconocidos, o sea, no conozco el factor. O sea, cuando yo quiero decir, a ver, ¿por qué pasó este labio fisurado? Y entonces dentro de mi terminología médica y mi léxico médico tendré que decir idiopático. O sea, desconocido, no sé. Tendré que hablar con el padre, a ver, tengo que estudiar a su abuelito, no sé, para tener un diagnóstico, ¿no? Y si yo no tengo el diagnóstico, tengo que estudiarlo y luego tendré recién un diagnóstico. Y si no lo encuentro, es idiopático, desconocido. Por lo tanto, mi diagnóstico será abajo, desconocido. O tendré la razón porque su padre comienza a hablar o su mamá dice algún dato importante que me da y deja de ser idiopático. Porque se tomó radiografía, porque además ese día había ido a la piscina y estaba caliente el agua, porque había ido a la no sé dónde y había volado muy lejos de ahí en un avión, y entonces ya sé que son factores ambientales. O veo la persona y que tiene pocos recursos económicos, entonces también puedo tomar en cuenta el factor nutricional, es decir, para tener un diagnóstico, estos cambios y estas transformaciones. Esto puede no solamente afectar a las germinales, sino también a las somáticas, pues fíjense, ¿no? Es decir, las que son del cuerpo, que tienen otro tipo de expresiones a nivel corporal, ¿no? Pérdida de un brazo, no sé, es una amelia, una meroamelia, la pérdida de los brazos. Entonces, hay una serie de hechos que pueden transformar estos elementos que estamos explicando. Según la extensión del material genético afectado, eso sí habíamos hablado, ¿no es cierto? Lesiones a nivel cromosómico, pero más allá de los cromosomas, no solamente los cromosomas, sino también los cromosomas están integrados, recuerden ustedes, por los genes, que los genes tienen bases púricas, pirimídicas y también pueden ser lesionados. Y las lesiones, esas son las génicas, y las genómicas, que son la expresión de las génicas, es decir, cuando al individuo se lo puede observar. Ahora, según su efecto, tendremos algunas que son, como les había hablado anteriormente, según su efecto o la aplicación de los elementos, la ciencia ve por objeto de que estamos muriendo de hambre, entonces utiliza elementos para reproducir, para cambiar, para transformar, que permitan en la reproducción rápida de las manzanas, las peras, las uvas, no sé. Entonces tendremos entre esos las beneficiosas, según su efecto, beneficiosas. Hay otras que son neutras, que se aplica, pero bueno, ahí sigue continuando más lo mismo. Va por allá, va por acá, pero es neutra, no es ni beneficiosa ni perjudicial. Las otras que son totalmente nocivas, que pueden ser parte de estas beneficiosas, porque los transgénicos, por eso la gente no se niega. No sé si ustedes con sus papás hablan o han escuchado en la radio, en la televisión, de que los alimentos que son transgenéticos, hablan con sus padres y dicen, no, yo no como eso, yo quiero bolivianito nomás. Y vas al mercado y te dice, ¿de dónde es el tomate, señora? ¿No?
Usted te va a decir, mira, este es de Limani, esta es de los Yunga, yo quiero eso, gracias, ese por favor. Cuando te dice, este es de Chile, de Perú, ay no, ay, sí, pero ves bien grande, te animas, pues te enamoras, ¿no? Ves así un tomate grande, así, qué lindo tomate, peruano, dice, o la palta, ¿ves? Entonces, ay no, peruano. Y uno compra, pues, y entonces es transgénico. En cambio, el boliviano es natural, una paltita pequeñita, qué sé yo, pero natural, pues. ¿No? La otra no está alterada. Que indudablemente no puede, que indudablemente en algunos casos es resultado perjudicial, como dice aquí, ¿no? Las beneficiosas son las más, pero manzanas, ven unas manzanas enormes, uff. Mire, las manzanas a mí tanto no me gustaban. Cuando veía esas manzanas rojas así, brillosas, del tamaño así gigantesco de una pelota de fútbol, creo, pues te enamoran y quieres rápidamente comprarte, ¿no? Pero tú y ustedes ya saben de lo que se está tratando, ¿no? Ha habido un estudio y ha habido una aplicación. En este caso, hay que decir la verdad, son beneficios. Ahora, según su origen, es obvio, ¿no? Al azar, digamos, si estoy por algún lado pasando y se lesionan mis grupos celulares, se lesionan mis cromosomas, al azar, por aquí de aquí, uno no sabe dónde puede ser o por qué puede ser producido. Y las otras que son provocadas, pues por supuesto. Tenemos los rayos Röntgen, rayos X, que si son mal aplicados, por supuesto, van a producir lesiones, ¿no? Te van a producir lesiones a nivel, generalmente a nivel del labio, te digo. O sea, no se cierra el labio, un labio leporino que le dicen ustedes, que seguramente cuando ven, cuando observan, pero nosotros técnicamente, escuchen bien, le llamamos fisurado. Que es, a ver, que a tu hijo le diga, mira su labio leporino, o sea, ¿no? Ya te da una tristeza, me imagino ser padre y que le digan así, mira su labio, ¿no? Pero si técnicamente es un labio fisurado, ¿no? Esta es una lesión. Entonces es un poco más llevable, más afable con el padre, y que nosotros como profesionales odontólogos debemos aprender esta terminología. Por eso les hablo tanto de que seguramente ya están haciendo me imagino, ¿no? Porque hay alumnos que son así, son alumnos muy constantes. Eso me encanta, les digo, porque veo que tienen una forma de ser espectacular, trabajan con todo, son detallistas. Pero el tema, vuelvo a insistir, que esto no tiene que partir del maestro, el maestro solamente facilita y los alumnos elaboran, construyen. Esa es la pedagogía moderna. Porque si yo quisiera, ahora dijera en esta clase, para la próxima clase me envían al muro 100 palabras de glosario, les dijera, ¿no ve? ¿No? Pues no se trata de eso, pues se trata de que el alumno se consiente solo. Y cuando el alumno está solo y dice, no, yo tengo que ser el mejor, prometo que serán los mejores. Pregúntele al Carlos nadie le ha dicho que estudie él solito. Él solito. Alguien le debe decir, mejora esto, mejora el otro, le debe decir, pero él solito se aboca a lo que él quiere ser. Y claro, es un buen alumno, aparte de ser buen alumno, becado, aparte que gana su platita, aparte de eso ya va a egresar de la universidad, ¿no? O sea, además es un orgullo de sus padres seguramente también. Y cada uno de eso tiene que trabajar para eso, ¿no? Para bien de su familia. Uy, este corona, no. Este corona es modificado, ¿sabes qué? Claro, yo no entiendo tanto la estructura profunda. No soy un genetista bacteriológico, menos virológico, nada, absolutamente nada. Pero esta fotografía que he sacado es un coronavirus modificado. Pero lo que tengo entendido, y que seguramente ustedes también tienen que estudiarlo, por conocimiento, porque tampoco al final de cuentas nosotros hemos venido, uno me puede decir, pero doctor, ¿por qué me está hablando de esto, no? Pero es la base de mi conocimiento, que yo debo ser un individuo muy preparado, que puedo hablar con cualquier profesional médico y no me toman el pelo y hablan y yo estoy diciendo, sí, claro, no, sí, ya, no, si no soy preparado porque entiendo algo de lo que es esto, porque además soy un profesional en salud, entonces me indicaron que esto va dedicado a la secuencia del RNA, por una parte, y la otra, la capa lipídica. Se ha vuelto más fuerte. Este ñato antes se moría así nomás, ¡ay, sí, ya está muerto! Todavía tiene la posibilidad de vivir algunas horas afuera, ¿no? Es un virus muy fuerte. Por ejemplo, el virus del HVI no dura nada. Si no está en la sangre, murió la flor. Si no está en sangre, murió. Porque este virus se contagia vía sanguínea, ¿no?
Entonces, este otro virus, miren, no. Este virus permanece en el aire. Dicen que en algunos elementos de los papeles. Miren, les voy a contar que los que se han contagiado mucho han sido los magistrados, los jueces, los que llevan, todos los abogados que trabajan, manejan mucho los papeles. Ellos se han contagiado, mire. Médicos que llevan en las recetas médicas también, o por el aire. Mire, yo conozco un caso de Giancarla, que era nuestra secretaria y era licenciada, que me contó ella personal que su papá había muerto por COVID y que un día ella estaba en su escritorio y estaba utilizando solamente el barbijo, un señor estornudó y cuando al cabo del tiempo le manifiestan los signos del COVID y le hizo estragos, sacaron conclusiones de curso médico de que era ese estornudo, ella lo había adquirido por mediante los ojos. Por eso de los lentes, muchachos, por eso de los lentes. No confíen tanto, a veces desconfíen nomás, desconfíen, porque no, pues ustedes van a estar 15 días, 10 días, chao, jugando fútbol, ¿no? Pero ¿y su papá? Con las nuevas cepas, dígame. Entonces uno tiene que cuidar sus casas. Y además los niños, cuidado que este virus está mutando tanto que da mutación, cambio, superficial y profundo. Nos está dando terror, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a estar con este tema? Nuestra vida está desarrollada en base a esto. Es como que ya nosotros sin movilidad, los minibús no podríamos vivir. Y con este virus está igual, es nuestro hermano. Pero un hermano malo, diría un hermanastro más bien sería, ¿no? Vamos a ir a algunos factores que seguramente yo voy a inducir hacia ustedes para que cambien totalmente y puedan estudiar profundamente, sean cientistas. Insisto, perdónenme que sea así, tal vez ustedes van a decir, pero mucho habla de aquello. Insisto, no puedo darles miles. Quieren que yo le diría, para mí sería muy fácil. A Carlos digo, bueno, Carlos, me vas a tomar examen de tal, que traigan tales trabajos. O sea, lo puedo hacer. Pero eso es, yo creo que eso es al alumno obligarle. Y yo tengo entendido que ustedes vienen aquí a estudiar odontología no por obligación, sino vienen porque les gusta, ¿no ve? Entonces, si a mí me gusta, lo que me gusta a mí tengo que hacer, tengo que buscar, investigar, luchar. Entonces, ese profesional ya es, mira, fíjate, empírico por una parte y el otro cientista, va a la universidad, complementa a los dos, cientista total. Entonces, la importancia de la genética en odontología y los factores, por ejemplo, el fundamental en nuestro medio es la alimentación. La desnutrición, exactamente así, desnutrición que va fundamentalmente a afectar a las células que no tienen ese buen movimiento fisiológico que debe ser el alojamiento de elementos líquidos, el alojamiento de las proteínas, vitaminas, no hay ese movimiento fisiológico interno, molecular, por lo tanto va a repercutir en los dientes de leche, que tiene una importancia trascendental en la vida del individuo, que no solamente forma parte de la alimentación y de la estética. Quizás la estética pasa de por lado porque los niños generalmente ellos quieren comer y quieren nada más que comer, ¿no es cierto? Con sus dientecitos, pero no lo pueden hacer porque este factor nutricional ha hecho de que los dientes sean imperfectos o exista agenesia de dientes, no existan dientes o los dientes son demasiado frágiles. Vean, hay niños que no tienen dientes. Ahora, la pregunta es para ustedes y seguramente llegarán al análisis suyo, que si estos dientes que han perdido estos niños y que comen aparentemente todo bien, todo perfecto, todo ok, todo parece superficialmente bien, todo correcto, todo normal, ¿es así? No, porque ese individuo traga el alimento. Recordemos que en la cavidad bucal, los dientes y la lengua y todos los elementos son los encargados de formar el bolo alimenticio. Y ese bolo alimenticio no se forma ahí, se forma a nivel del estómago, está trabajando el doble, ya va a producir una secreción gástrica enorme. Hay una serie de hechos, problemas que repercuten posteriormente en la formación fisiológica, pero fundamentalmente física,
pero extremadamente fundamental en el intelecto del individuo, que no tiene la misma capacidad que otro individuo que tiene todas las piezas dentales, que ese individuo come en perfectas condiciones, que sus padres los alimentan en perfectas condiciones, factores determinantes, la nutrición, y ese individuo tiene un coeficiente intelectual elevado. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Ustedes tienen que profundizar este conocimiento y aplicarlo en su vida diaria. En los conocimientos, impartir conocimientos a nuestros pacientes, por una parte, que deben alimentar bien a sus hijos desde la época del desarrollo embrionario en el seno materno a posterior en la fase ontogénica, donde el individuo también tiene que ser alimentado porque tiene una segunda dentición. Son los factores determinantes para tener buenas la primera y la segunda dentición en perfectas condiciones, que nos repercute posteriormente en nuestro desenvolvimiento diario. No es lo mismo un individuo que no tiene dientes y otro que sí. O la pregunta le hago a cualquiera de ustedes, si no tienen un incisivo central y tienen que exponer, van a venir sin el diente, van a decir que se han enfermado, van a decir lo que sea, hasta se poner un diente postizo. Eso es el aspecto ya del que tiene la fisiología, además el desarrollo de las piezas dentales netamente relacionado con la estética dental. Pero no solamente es eso, sino también la parte de la formación dental. Yo quiero traer esto para ser muy explícito con ustedes, ¿no? Miren, esa enfermedad que es genética. Genética. Y tengo entendido que esta cavidad bucal ha sido, mira, les dije que hay elementos que producen lesiones, ¿no es cierto? Y ustedes hay muchos. En este es el flúor. Que nosotros tenemos que tener un conocimiento, ustedes tienen que tener conocimiento. Miren, porque yo hace tiempo que manejaba pacientes niños aplicando flúor en gotas, en comprimidos, en gel, etcétera, y en el agua que existe también. Pero este individuo se automedica, ¿no es cierto? Y se automedica y sus dientes quedaron blancos, perfectos al comienzo, lindos los dientes. Pero después, miren, surge este tipo de problemas. Miren, hipoplasias, destrucción de los dientes, se ha producido una hiperfluorosis. Entonces, la hiperfluorosis ha producido, miren, la destrucción de las piezas dentales. Además, lesiones en la encía. Claro, pero las lesiones de la encía son secundarias. Son producto de las lesiones de las piezas dentales que se producen caries por debilidad, por falta de calcificación, buena formación del esmalte dentario, dentina y todos los elementos, y que van los microorganismos, el Streptococcus mutans es uno de ellos, el principal cariógeno, lesiona, destruye y luego ingresan y infectan piezas dentales y se producen fístulas, miren como esta, tenemos fibrosis, tenemos retracciones de encía, cambios de coloraciones, marrones, etcétera, etcétera, etcétera. Casi esto, miren, para darle solamente este ambiente físico y este ambiente social. O sea, generalmente esto nos va a determinar la cultura, el ambiente físico, el ambiente social nos determina la cultura. Les explico por qué. El ambiente físico donde tú te desenvuelves te va a determinar un ambiente social que puede tener variaciones, es decir, esa sociedad donde tú te vas a... No es lo mismo, esto no es discriminativo absolutamente nada, sino es comparar una cosa y otra. Es que no es lo mismo que tú vayas a dialogar con un médico y con un ingeniero o con un profesional que ha estudiado años, 10 años, que el otro que no, que simplemente es un obrero que trabaja en alguna cosa, no sé, en lo que sea. No es despectivo esto porque a veces la vida te da que no puedes estudiar por factores económicos y eres una persona muy capaz, pero no te han dado el dinero y es lamentable, pero hay otras que la aprovechan muy bien y entonces hay una serie de cambios. Yo no discrimino absolutamente nada, pero todo este entorno, miren, ¿para qué he sacado esto? Todo este entorno que ven ustedes va a determinar la conducta de un individuo. Y esa conducta del individuo puede tener varias fases y entre una de ellas, esas de las fases de la preocupación de decir yo quiero tener un buen físico, quiero ser delgado, quiero comer esto, mis dientes tienen que ser perfectos y quiero todo, ¿no? Ese ambiente es físico, ese ambiente social. Y el otro, el de la depravación, que les gusta beber y otras cosas más. Entonces, determina un ambiente físico, un ambiente social,
la política asociada a todo esto determina la conducta de un individuo. Y ese individuo que posteriormente va a tener hijos, si es un individuo que no tiene mucho conocimiento y que ha hecho abuso de su físico, seguramente que nos va a repercutir fundamentalmente en la mutación. Y esto perfectamente lo sabe Carlos, y él me va a seguir seguramente con este detalle. Generalmente cuando uno habla de una amelogénesis imperfecta, estoy refiriéndome a la malformación del esmalte en el periodo embrionario, cuando la madre está gestando. Por eso he hecho la guía de trabajo, miren, entre otras cosas, no me quiero jactar de nada, pero tengo que decirles, porque creo que el único docente en el aspecto nacional, estoy hablando, es que enseño esto de la atención a pacientes gestantes a partir de la formación embriológica. Y que en esta guía práctica, que es la segunda guía práctica, está como un textito allí para que ustedes puedan hacer atención a pacientes gestantes. Por eso me dolió mucho que después me pase todo esto. Estaba mal, una semana casi pensando, ¿para qué he hecho esto? No he hecho, estaba totalmente, compréndame, como docente, te pasa pues, ¿no? Como a ustedes les pasa seguramente algunas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos una posibilidad de este antibiótico, cuando hay una infección de las vías dentales del antibiótico, ¿no es cierto? Pero hay que saber la edad de dar, además por tiempo y espacio y además por peso corporal. Eso es lo que le voy a recomendar a Carlos. No salgas de la facultad si no sabes eso. Anda a preguntarle al profesor de farmacología. Anda con él y dile cómo puedo dar peso corporal, cómo voy a dar esto, cómo es. Es lo más importante, te digo. Cuando yo he salido de la universidad, te digo, y era para darme, yo no sabía nada, estaba en la luna. Entonces, no, tenemos que aprender a manejar antibióticos, antiinflamatorios, corticoides. Ahora se utilizan mucho los corticoides. Bien, entonces el antibiótico, aquí están los microorganismos, pueden ser estreptococos que están produciendo, no sé, cualquier microorganismo y el paciente, ¿no es cierto? Y yo me animo a dar un antibiótico. Pero para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta el aspecto fundamental del tiempo de desarrollo embrionario. Por una parte, puede estar en embrión, puede estar en feto. Bueno, hasta ahí nos corresponde. Como odontólogo general viene con un dolor y primero averiguamos cuánto tiempo de gestación y luego aplicamos este antibiótico, que puede ser nocivo en las vías dentales, no solo del producto, sino de la mamá también. Miren, estoy adelantando un poco este concepto porque este antibiótico también es otro nocivo. Es como decía, una radiación ionizante. Este es un medicamento que puede ser beneficioso, ¿no? Benévolo, o puede ser nocivo. Depende del manejo del profesional fundamentalmente, en qué época del desarrollo. Entre la cuarta y quinta media yo no le doy antibiótico, ni loco, cualquier antibiótico, no le doy. Le voy a cambiar la estructura ósea y también de los dientes. Así que hay estos elementos que son sumamente nocivos. Concepto de ingeniería genética y el potencial celular. Potencial celular. La potencia viene de potentía, del latín, poder o facultad. O sea, el poder que uno tiene de cambiar, de mover, de evolucionar, de transformar, de elevar, de sacar, de meter, de transformar, de competir. Tendríamos tantas sinónimos. Poder. Potentia, del latín, poder de facultad. Es la capacidad de la célula para diferenciarse en otros tipos de células. Por eso se habla embriológicamente, y ustedes lo van a ir tomando en cuenta, lo van a tomar en cuenta, que potencialmente se habla así, de esta manera, totipotencial, células totipotenciales. Que saqué como conclusión y que seguramente también harán ustedes en su investigación, clarificadora en el libro del doctor Lucio Dávalos Crespo de medicina, totipotencial capaz de diferenciarse en las células, en diferentes grupos celulares, totipotenciales
en casos de emergencia del disco germinativo trilaminar. Se puede transformar en mioblastos, en formadores de músculos, de cartílagos, etc. Pueden suplantar a las células originales, totipotenciales, capaces de transformarse. Totipotenciales porque están ahí en apoyo del desarrollo, crecimiento, diferenciación del producto. Células diferenciales. La diferenciación celular se desarrolla fundamentalmente gracias a los cambios controlados en el programa de transcripcional, es decir, cuando se transcribe, ¿no es cierto?, el intercambio de material genético. Ahí es el elemento fundamental. Puede haber mayor cantidad de intercambio de cromatina, menor cantidad de cromatina entre los cromosomas, etc. Este hecho nos va a dar una serie de cambios coordinados en la expresión génica, o sea, del individuo. No solamente física, sino también estructural, como habíamos visto. Estos cambios se producen como consecuencia de la acción de complejas redes de regulación transcripcional, que son esta regulación transcripcional puede ser fundamentada en los rayos Röntgen, rayos ionizantes, puede estar dado en los antibióticos, en otros elementos externos, nutricionales, etcétera, etcétera. Células humanas. ¿Cuáles son las células humanas? Y con esto voy a terminar. Tenemos, y esto memorícenlo, y quizás encuentran otras más ustedes, seguramente la van a añadir a su léxico, porque tenemos que saber cuáles son las células, epiteliales, neuronas, fibroblastos, adipocitos, osteoblastos, células gliales o neurogliales del sistema nervioso central, células macrófagas. A ver, los linfocitos T4 son los que, T4 y L y F, son los que van a fundamentalmente actuar en un proceso, son células, en un proceso infeccioso. Cuando no conocen ese proceso infeccioso, salen como un soldado va a la guerra sin su fusil. Así estábamos con el coronavirus, ¿no? Y esos macrófagos van a englobarlos, si quieren destruir, no pueden porque los otros tienen su secuencia de transcripción y no pueden englobarlos. Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo de defensa, en este caso externo, como son las vacunas, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que los virus atenuados son las vacunas, por una parte, pero también, miren, ahí está la diferencia para que ustedes tengan en cuenta, no les voy a decir la marca ni nada. Hay dos tipos de vacunas, unas que son con los virus, los mismos virus, el coronavirus atenuado, es decir, en esa ampollita está virus atenuado, es decir, 3 virus. Vea, estoy ejemplarizado. 3 virus de coronavirus. Te colocan y como nosotros tenemos nuestro sistema de defensa, los linfocitos de defensa, son 1000, a los 3 los engloban. Y esos 3 se pacifican y caminan por el organismo, se reproducen y se habitúan al organismo, y lo tenemos al virus atenuado, y se habitúan al organismo y viven y no nos atacan. El otro es el secuencial, que puede ser de DNA o de RNA, en este caso RNA. Secuencial, donde la secuencia de transcripciones, de movimientos fisiológicos, genéticos, puede ser modificado. Puede ser modificado. Por lo tanto, tendremos que este virus que tenemos, el coronavirus modificado, nosotros evitamos que se transcriba con los movimientos fisiológicos que tiene el organismo, evitamos y claro, ingresa al organismo y luego ingresa el coronavirus y como ya tenemos ese método de que no transcribe, entonces no se transcribe. Listo, así bien simple la explicación para no ir a la profundidad. Y las otras células macrófagas que nos defienden. Glóbulos blancos, los leucocitos. Glóbulos blancos, transporte de oxígeno. Leucocitos son los glóbulos, los blancos, evidentemente, transportes fundamentalmente defensivo. Hablaba de los grupos celulares, miren, la ciencia y además de manera de, esto es irresistible, ¿no? Es para reírse, miren los grupos celulares, aquí hay un Samsung, no sé, aquí hay otra marca, los grupos celulares. Es lo mismo que pasa en el organismo, hay grupos celulares importantes. Esos grupos celulares que tienen una diferenciación unos de otros, pero que al final todos somos iguales
que al final cumplen una determinada función para que el organismo pueda tener eficiencia ante las actividades que tenemos al frente. Grupos celulares, mire, me causó gracia, por eso lo he puesto ahí. Tantos celulares que hay.